Imagina un pueblo perdido en las montañas de Málaga, donde el viento silba entre las encinas y el olivo se agarra a la tierra como si no quisiera soltarla. Cuevas del Becerro, un rincón de apenas 1.600 almas, enclavado a 20 kilómetros de Ronda, con sus calles empedradas que parecen susurrar secretos antiguos. Ahí, en medio de esa quietud aparente, nació María del Mar Mellado Blanco en los años 70, hija de una familia humilde donde el jornal diario era el rey y la ambición, un lujo que pocos se permitían. Pero algo en ella bullía, un fuego que no se apagaba con el pan escaso ni con las promesas de un futuro gris. Desde niña, María del Mar observaba cómo la pobreza apretaba, cómo los vecinos se conformaban con lo justo, y juraba en silencio que su historia no acabaría así. Y si te digo que esa chiquilla de ojos vivaces, que jugaba entre cabras y olivares, terminaría reinando sobre un imperio de polvo blanco que valía millones, esto no es una novela de Pérez Reverte, aunque ella misma se inspirara en una. Es la cruda realidad de cómo una mujer de la sierra malagueña se convirtió en la reina de Ronda, y todo empezó con un error, un viaje equivocado y una oportunidad que nadie vio venir. Cuevas del Becerro no es solo un punto en el mapa, es un mundo aparte, un enclave en la serranía de Ronda donde la Sierra de las Nieves vigila como un guardián eterno. Pueblos como este, con sus fiestas patronales y sus tertulias en la plaza, esconden grietas profundas, el paro que azota como un vendaval, familias que malviven de subsidios y un menudeo de droga que se filtra como el agua entre las rocas. En los 90 y principios de los 2000, Andalucía ya era un corredor clave para el narcotráfico, con la Costa del Sol como puerta de entrada para la cocaína, que llegaba en lanchas rápidas desde Marruecos o en contenedores disfrazados. Pero en la sierra, lejos de las playas y los yates de Marbella, el negocio era más crudo, más de proximidad. Aquí no había capos con guardaespaldas, eran redes locales, tejidas con lazos de sangre y necesidad, que movían hachís y heroína por caminos vecinales. María del Mar creció en ese caldo de cultivo. Su familia, obreros del campo y pequeños comerciantes, no tenían nada que ver con el crimen, pero ella, con apenas 20 años, empezó a rozar los bordes. Un novio equivocado, un préstamo que no se paga, y de pronto, un paquete pequeño que cruza la frontera. No era gran cosa, unos gramos de cocaína que alguien le pidió llevar desde Gibraltar, pero eso fue el detonante. Lo consiguió, cobró, y sintió el vértigo del poder. Dinero rápido, sí, pero también control. De repente, la chica del pueblo que ayudaba en la tienda de ultramarinos tenía bolsillos llenos y ojos que no parpadeaban ante el riesgo. Pero vayamos paso a paso, porque el ascenso de María del Mar no fue un rayo en cielo despejado. Fue una tormenta que se gestó gota a gota. Alrededor de 2007, con 20 y tantos años, ya no era la mulera ocasional. Había aprendido el oficio en las sombras. Cómo oler una redada, cómo negociar con proveedores norteafricanos que cruzaban el estrecho en Zodiacs, cómo cortar la mercancía para que rinda más sin perder clientes. Se mudó a una casa modesta en Cuevas, pero con toques que delataban su nuevo estatus. Un coche tuneado, joyas discretas, ropa que no se compraba en el mercadillo local. Los vecinos murmuraban, claro, María del Mar anda en cosas raras, decían en la taberna, pero nadie se metía. Ella era lista, no alardeaba, pero repartía favores, pagaba deudas de ancianos, regalaba cestas de Navidad a familias necesitadas. Era su manera de tejer lealtad, de construir un escudo invisible, y entonces, en 2008, llegó el primer tropiezo que, en vez de hundirla, la catapultó. La Policía Nacional la pilló en Málaga con 400 gramos de cocaína ocultos en su equipaje. Un control rutinario en la estación de autobuses, un perro que olfateó demasiado bien, y de pronto, esposas, antecedentes por tráfico menor, una multa, libertad condicional, podría haber sido el fin, pero para ella fue la escuela. En la cárcel breve que pisó, conoció a veteranos del menudeo, inhaló historias de clanes gallegos y colombianos, y salió con un plan. No más paquetes sueltos. Ahora, montaría su propia estructura. Contrataría a los vulnerables parados del pueblo, yonkis con deudas, y los convertiría en mulas. Les ofrecería no solo dinero, sino una semana de vacaciones pagadas en Punta Cana, todo incluido, como señuelo, 500 euros por viaje, y un billete de ida y vuelta con el cuerpo cargado de bolas de cocaína envueltas en látex. Ingenioso, ¿verdad? Pero cruel.
Esas personas, atraídas por el espejismo de unas playas caribeñas, tragaban el riesgo literal. De ahí en adelante, el ritmo se aceleró. María del Mar, ahora con 28 años, se autonombró, o la apodaron, según quien cuente la historia, la Reina de Ronda. El mote era un guiño a la novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, esa Teresa Mendoza que huye del México narco para erigirse en señora del Atlántico. María del Mar lo adoptó como armadura. Se operó la cara, primero un retoque nasal, luego labios y pómulos, invirtiendo miles en clínicas de Marbella para borrar su rostro de las fotos policiales. Ya no era la muchacha de Cuevas, era una mujer de facciones afiladas, con melena teñida y un aire de empresaria. Su clan no era un ejército, era una familia extendida, 15 o 20 personas de la sierra, primos que vigilaban rutas, un lugarteniente de confianza que coordinaba envíos, y mulas rotativas que volaban semanalmente desde República Dominicana o Colombia. El método era simple pero efectivo. Las mulas ingerían hasta 70 bolas cada una, de 10 gramos, y volvían en vuelos comerciales. Nada de pánico en aduanas. Se comportaban como turistas, con guías falsos y sonrisas ensayadas. Una vez en Barajas o Málaga, un contacto las recogía, las llevaba a un piso franco en Ronda, y allí, en laboratorios improvisados en fincas abandonadas, se cortaba la cocaína con lactosa o cafeína para multiplicar ganancias. De gran pureza al llegar, hasta el 90%, salía diluida para el menudeo, lista para inundar las plazas de Málaga, los bares de Cádiz y los antros de Sevilla. Cada kilo valía 50.000 euros en origen. En la calle, hasta 100.000. Y María del Mar se llevaba el corte mayor, reinvirtiendo en más mulas, más cirugías, más favores. Pero no todo era cálculo frío. Había un lado humano que la hacía peligrosa porque la volvía relatable. En Cuevas del Becerro, donde el ayuntamiento luchaba por cuadrar presupuestos, ella financió la cabalgata de Reyes en 2010. Sí, lo oíste bien. La mujer que movía kilos de cocaína pagó los camellos, los caramelos y hasta los regalos para los niños del colegio. Por los míos, decía, con esa sonrisa que desarmaba sospechas. Compraba juguetes por cajas para asociaciones de la serranía, ayudaba a familias con facturas de luz. Era su estrategia maestra. Blanqueo social. Los vecinos la veían como una benefactora, no como una criminal. María es buena gente, siempre echa una mano, comentaban en la panadería. Y mientras, en la sombra, su red crecía. Para 2011, controlaba el 80% del tráfico en la sierra, según estimaciones policiales posteriores. Envíos semanales. 2 mulas por vuelo, 500 gramos por cabeza, dinero lavado en bares de carretera, fincas de olivos y hasta en una pequeña tienda de ropa que abrió en Ronda. Vivía bien, no ostentosa como los narcos de la costa, pero cómoda. Un chalet en las afueras de Cuevas, con piscina y caballos en el corral, coches de gama media y vacaciones en el Caribe que disfrazaba de turismo. Su lugarteniente, un tipo fornido de Junquera llamado Antonio, nombre falso para proteger, pero real en los informes, manejaba la logística, contactos en Punta Cana que entrenaban a las mulas, pagando deudas locales para asegurar lealtad. Y ella, la reina, decidía todo: quién vuela, cuánto se corta, a quién se castiga si falla. Sin embargo, el imperio empezó a tambalearse cuando las grietas se hicieron visibles. La Guardia Civil, alertada por un soplo anónimo, quizá un mulo arrepentido, quizá un vecino envidioso, lanzó la Operación Vuelo a mediados de 2011. No fue un golpe de suerte, fue meses de vigilancia. Agentes disfrazados de jornaleros en las tabernas de Ronda, escuchando conversaciones, pinchazos telefónicos que captaban frases codificadas como «las vacaciones están listas» o «el regalo llega el viernes». Descubrieron el patrón. Vuelos de Iberia desde La Romana, mulas seleccionadas entre parados de la comarca, gente desesperada que aceptaba por 1.000 euros y un sueño caribeño. María del Mar, ajena al cerco, planeaba un envío grande para Navidad. El 24 de enero de 2012, el avión aterrizó en Málaga. 4 pasajeros, ella, su lugarteniente, y 2 mulas con el vientre hinchado de promesas. 75 bolas en una, 55 en la otra. Total, más de 1 kilo de cocaína pura, valorada en 100.000 euros. Pero en lugar de taxis anónimos, les esperaban furgones de la Guardia Civil. Redada simultánea. 22 detenciones en total, entre Cuevas, Ronda y Cádiz. Incautaciones impresionantes.
9,5 kilogramos de cocaína en paquetes envueltos, 250 gramos de hachís, 100 de marihuana, 9 vehículos, incluido un todoterreno modificado para dobles fondos, 3 pistolas simuladas para intimidar deudas, y 7.000 euros en efectivo, con 3.500 en su bolso personal. María del Mar, esposada en el aeropuerto, no lloró. Miró a los agentes y soltó: ¿cuánto tiempo me vais a joder la vida esta vez? Ya tenía antecedentes del 2008, pero esto era otro nivel. La operación destapó el corazón de su clan. No era un grupo caótico, era una máquina bien engrasada. María del Mar reclutaba en bares de la sierra, ofreciendo trabajos fáciles a madres solteras o parados crónicos. Les pagaba el billete, el hotel en Punta Cana, donde descansaban mientras tragaban las bolas bajo supervisión de locales comprados, y el regreso con la mercancía. Una vez en tierra, un piso en Ronda servía de laboratorio. Mesas con balanzas de precisión, guantes y bolsas al vacío. De ahí, la droga se ramificaba. A Málaga para las discotecas de la costa, a Cádiz para los polígonos industriales, a Sevilla para el menudeo en Triana. Ganancias estimadas: cientos de miles al mes. Pero lo que más impresionó a los investigadores fue su doble cara. Mientras la red operaba, ella era la mecenas. En 2011, donó 10.000 euros anónimos al club de fútbol local y organizó una romería con barriles de vino para todos. «Es mi gente», repetía. La Guardia Civil, en rueda de prensa, la describió como una Teresa Mendoza andaluza, astuta, carismática, implacable. Su arresto fue un terremoto en Cuevas. El pueblo se dividió. Unos la veían como víctima del sistema, otros como el demonio que traía la plaga blanca. Pero nadie negaba su impacto. En interrogatorios, confesó poco, pero sus ojos decían todo. Esto no era el fin, solo una pausa. El juicio llegó en 2015, 3 años después, refrendado por el Tribunal Supremo. 11 años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado y blanqueo de capitales. La Fiscalía presentó pruebas irrefutables, grabaciones donde negociaba precios, el kilo a 50, no bajes, testimonios de mulas que la señalaban como jefa y extractos bancarios que no cuadraban con su negocio de hostelería. Pagó fianzas con dinero de testaferros, pero el juez no cedió. Entró en la cárcel de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, con la cabeza alta. Su clan se resquebrajó. El lugarteniente huyó a Portugal, mulas se dispersaron, y Ronda vio un vacío que otros llenaron rápido. Pero María del Mar, en el fondo, sonreía. Había salido en 2020 por buena conducta y pandemia, con 40 años y cicatrices nuevas. El lujo de antes, el chalé, los caballos, se había evaporado en abogados y deudas. Volvió a Cuevas, más delgada, más callada. Los vecinos la saludaban con distancia, pero ella reconstruyó. Pequeños envíos, contactos viejos. Y entonces, en 2022 la historia se repitió, pero eso es para el siguiente bloque. Por ahora, quédate con esto. La reina de Ronda no nació reina. Se forjó en la sierra, con sudor, astucia, y un pueblo que la amó tanto como la temió. ¿Quién iba a decir que una cabalgata de reyes escondería el olor a cocaína? Su ascenso fue un torbellino. De paquetes robados a un imperio aéreo, de mulas asustadas a una red que surcaba el Atlántico. Pero el precio, amigo, siempre se cobra. Y en la sierra, el viento aún susurra su nombre. Piensa en una celda fría en el centro penitenciario Puerto Tercero, en Cádiz, donde el eco de las rejas se mezcla con el rumor del mar cercano. Ahí, María del Mar Mellado Blanco, la reina de Ronda, entró el 26 de enero de 2012, con 30 años y un imperio hecho trizas. No era solo una detención, era el fin de una era. El momento en que las esposas cerraron el capítulo de los vuelos a Punta Cana y las cabalgatas pagadas con polvo blanco. Pero, ¿y si te digo que incluso entre barrotes, su influencia no se evaporó del todo? Que mientras los agentes desmantelaban su red, ella planeaba en silencio un regreso que nadie vio venir. Esto no es el epílogo de una reina destronada, es el intermedio de una historia que se niega a terminar. De la caída en Barajas a los pasillos judiciales, de la prisión a una libertad frágil, y luego, el error que lo cambió todo. Quédate, porque lo que viene es un torbellino de lealtades rotas, beneficios fingidos y una derrota que huele a venganza. La operación Vuelo no terminó con las sirenas en el aeropuerto de Málaga ese fatídico 24 de enero de 2012. Fue un mazazo en cadena. 22 detenciones en total,
No solo María del Mar y sus 2 mulas hinchadas de bolas de cocaína, 75 en una, 55 en la otra, sumando más de 1 kilo puro en sus estómagos, sino un desfile de sombras que salían de las fincas de la sierra. Su lugarteniente, Juan Antonio Díaz Jiménez, alias Popi, cayó en un registro en Junquera, con el teléfono aún caliente de llamadas a República Dominicana. Su hermano, Francisco Mellado Blanco, el que manejaba los puntos de venta en Cádiz, fue esposado en Bornos, rodeado de balanzas y bolsas al vacío. Y no paró ahí. Inmaculada Casas Soto, la esposa de Popi, la que coordinaba envíos a Sevilla, terminó en el calabozo de Ronda, con su fachada de bodeguera hecha añicos. Los agentes barrieron como un huracán. 9 vehículos incautados, desde todoterrenos con dobles fondos hasta un coche anodino con compartimentos secretos, 250 gramos de hachís prensado en una caja de herramientas, 100 gramos de marihuana en un armario de cocina y 3 pistolas simuladas, de esas que intimidan deudas sin disparar un tiro. Pero el golpe maestro fueron los 7.000 euros en efectivo, con 3.500 en el bolso de María del Mar, billetes arrugados que olían a traición. En Cuevas del Becerro, el pueblo se cayó de golpe. La benefactora que pagaba facturas de luz ahora era la villana que envenenaba la sierra. Pero vayamos al corazón del caos. Los interrogatorios. María del Mar, con esa mirada que no se quiebra, se negó a declarar al principio. No tengo nada que decir, soltó en la comisaría de Málaga, mientras los agentes le leían sus derechos. Sabía que el juego había terminado, pero no sin pelear. Los informes de la Guardia Civil, meses de pinchazos y vigilancias, pintaban un retrato implacable. 8 viajes a Punta Cana en 2008, 3 en 2011, cada uno con mulas seleccionadas entre parados de la Sierra de Cádiz, gentes desesperadas que tragaban 60 gramos por viaje a cambio de 500 euros y un espejismo de playa. Ella no volaba con la mercancía, era más lista, se quedaba en tierra, coordinando desde su chalet en Ronda, con Popi como mano derecha y su hermano como distribuidor. La cocaína llegaba pura, al 90%, cortada luego en laboratorios improvisados en fincas de olivos abandonados, diluida con lactosa para estirar ganancias hasta los 100.000 euros por kilo en la calle. Málaga, Cádiz, Sevilla, sus tentáculos. Pero el cerco se cerró cuando un soplo, un mulo arrepentido, quizás, o un vecino con rencor, alertó a la benemérita. En octubre de 2011 empezaron las fases. Detenciones aisladas de correos, redadas en puntos de venta y el clímax en Barajas, donde la esperaban no con taxis, sino con furgones blindados. «Estás jodida esta vez», le dijo un agente según testigos. Ella, con una sonrisa torcida, respondió: «¿Cuánto creéis que vale mi silencio?». No cantó, pero sus redes sí. Testimonios de mulas que detallaban los vacaciones pagados, los entrenamientos en República Dominicana para tragar sin ahogarse, los pagos en mano que lavaba en bares de carretera. El juicio. El juicio fue un espectáculo que duró años. Un laberinto de apelaciones que empezó en el Juzgado de Instrucción 2 de Arcos de la Frontera y escaló a la Audiencia Nacional. Marzo de 2014. La sentencia inicial cae como un yunque. La sección cuarta de lo penal la condena a 11 años y 3 meses por tráfico agravado de estupefacientes y blanqueo de capitales. 8 años por lo primero, con multa de 150.000 euros. 3 años y 3 meses por lo segundo, más 130.000 en sanciones. Pruebas irrefutables. Grabaciones telefónicas donde negocia. El kilo a 50 no bajes, Popi. Extractos bancarios que no cuadran con su negocio de hostelería. Un bar modesto en Ronda que servía de lavadero. Testimonios de mulas, como esos 3 de Bornos que tragaron medio kilo cada uno, con pureza al 60%, y confesaron el reclutamiento en tabernas de la sierra. Nos prometió el Caribe, pero nos dio veneno. Su hermano Francisco, 7 años. Popi, 8. Inmaculada, 2 por tenencia. El Tribunal Supremo, en mayo de 2015, refrendó todo, quitando solo una agravante menor a las mulas por pureza insuficiente, bajando sus penas de 6 a 4 años, notoria importancia, decían los jueces, pero no tanto como para absolver. María del Mar, en la vista oral, se presentó impecable. Melena rubia, retoques faciales que la hacían irreconocible de las fotos del 2008. Alegó coacción, pobreza extrema, pero el ponente, Cándido Conde Pumpido, no compró. Ejercía como jefa indiscutible, dictaminó. El pueblo de Cuevas se dividió en 2. Unos quemaban efigies en la plaza, otros susurraban que era víctima del sistema. Ella,
Al salir de la sala miró al fiscal y dijo: «Volveré». Profético o arrogante. Dentro de Puerto Tercero, la vida de la reina se transformó en una rutina de hormigón y rutinas. Ingresó en febrero de 2012, clasificada como reclusa de primer grado, alta peligrosidad, en un módulo de mujeres donde el chismorreo viaja más rápido que las cartas. Pero María del Mar no era de las que se quiebran. Al contrario, se convirtió en una presa ejemplar, según informes penitenciarios filtrados años después. Participaba en talleres de reinserción, cosía uniformes para la Cruz Roja, incluso impartió clases de cocina andaluza a internas jóvenes. «Aprende un oficio, no como yo», les decía, con esa voz ronca que desarmaba. Pero detrás de la fachada tejía cartas codificadas a familiares. «Manda sal para la herida» significaba «envía dinero». Visitas de primos que traían noticias de la sierra. Su clan se resquebrajó. Sí, Poppy salió en 2016 y se evaporó a Portugal. Francisco, en 2019, juró no volver. Pero lealtades viejas perduraron. En prisión, oyó rumores de vacíos en el mercado. Clanes gallegos copaban la costa, pero la sierra pedía supply. Planeaba entonces un regreso discreto. Nada de imperios, solo envíos pequeños, mulas pagadas por viaje, sin Punta Cana esta vez. Colombia, más directo, maletas en lugar de estómagos. Y funcionó, al menos en papel. Buena conducta la sacó en 2020, reduciendo la pena por pandemia y trabajos realizados. 40 años, delgada como un alambre, salió de Puerto Tercero el 15 de marzo, con una mochila y un cheque de subsidio de 500 euros mensuales. «Vuelvo a casa», declaró a un periodista local, ojos fijos en la cámara. Cuevas la recibió con brazos abiertos y cerrados. El alcalde evitó saludos, pero vecinos le llevaron empanada. El chalet se había embargado, los caballos vendidos. Alquiló un piso modesto en las afueras, con vistas a la sierra que la vio nacer. Pero la libertad fue un espejismo corto, un respiro antes de la tormenta. Para 2021, María del Mar ya olía oportunidades. No era la reina de antes, era una superviviente, con deudas de abogados y un rostro marcado por cirugías fallidas, pómulos caídos, labios que ya no engaños. Se acercó a redes menores en Madrid, contactos de la cárcel que hablaban de vuelos desde Bogotá. Nada de liderazgo total, solo intermediaria, un 15% por kilo. «No me atrevo a hacerlo yo misma», confesaría después. Reclutaba mulas en albergues de Barajas, mujeres colombianas con deudas, prometiendo 4.000 euros por maleta. Un varón de confianza, un gaditano de 30 años que conoció en prisión, manejaba logística, taxis falsos, parkings discretos. Y entonces, junio de 2022, el vuelo de Avianca aterriza en Barajas a las 11 de la mañana. Una mula de 24 años, colombiana, con maleta negra y nervios a flor de piel, pasa aduanas sin un pitido. En el albergue cercano, un hombre la recibe. Sigue el plan, urbanización discreta. Los agentes de la UDICO Central, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, ya olían sangre. Colaboración con la DIRAN colombiana. Pinchazos que captan, el paquete llega limpio. Siguen el taxi. De Barajas a San Chinarro, un garaje comunitario en una zona de pisos anónimos. Ahí espera ella, María del Mar, en un coche SEAT con salpicadero caleteado. El intercambio. Maleta por llaves, un abrazo rápido. Pero en lugar de libertad, sirenas. Irrumpen 15 agentes, con chalecos y perros. Abren la maleta. 11 kilos de cocaína, pura al 80%, envuelta en paquetes verdes, valorada en $500,000 de euros. En el coche, 23.500 euros en tacos, envueltos en film transparente, escondidos en la guantera y su bolso. 6 móviles encriptados, con mensajes como: «La reina cobra su tajada», «La mula llora», «El varón maldice». María del Mar esta vez se hunde en el asiento. «Otra vez vosotros», murmura. «No hay clan de 20, solo 3 detenidos». Un eco triste de 2012. La redada de 2022 fue quirúrgica, un recordatorio de que el pasado no perdona. La Policía Nacional, alertada por inteligencia colombiana, vigiló el vuelo durante días. Sabían de la mula. Perfil bajo, billete de turista, equipaje sin declarar. En el albergue, micrófonos captaron la cita. Siguieron el taxi hora y media, hasta el garaje en una urbanización de Madrid Norte, lejos de los focos de ronda. Cuando abrieron el SEAT, el dinero saltó como un secreto sucio. 23 billetes de 100, de euros frescos, listos para lavado. Los móviles clave.
chats con proveedores bogotanos. El 11 llega mañana. Notas de deudas pendientes. 15.000 euros por un envío fallido en 2021. María del Mar, desmejorada. Como si la cárcel la hubiera masticado, dirían los agentes. No opuso resistencia. En comisaría, se negó a declarar, como siempre. Pero el daño estaba hecho. Prisión provisional en Soto del Real, a la espera de juicio por tráfico agravado. No hay blanqueo esta vez, ni liderazgo probado. Solo posesión y recepción. Pero 11 kilos pesan en la balanza. 7 años mínimos, quizás 9 si agravan por reincidencia. Su tajada, 16.500 euros estimados, 1.500 por kilo. Pequeño, comparado con los millones de antes. Cuevas, al enterarse, se sacudió como un escalofrío. Otra vez no, murmuró el panadero en la plaza. La Guardia Civil, en rueda de prensa, la llamó reina destronada. De cabecilla a muleta de redes menores. De Punta Cana a maletas baratas. Y aquí viene el giro que duele. La derrota no fue solo cadenas. Fue la pérdida de todo. En 2022, con 41 años, María del Mar miró atrás y vio ruinas. El subsidio de 500 euros que cobraba mientras planeaba, sí, lo hacía, irónico, ¿no? Se evaporó con la detención. Deudas de 2.000 euros en alquiler. Primos que ya no responden llamadas. En Soto del Real, comparte módulo con ladronas menores, sin el respeto de Puerto Tercero. Era una jefa, ahora es una más, dicen internas. Su familia, dispersa. Hermano en paradero desconocido, Poppy borrado del mapa. Y el pueblo que la adoraba por las cestas de Navidad, ahora la evita. El alcalde en 2023 borró su nombre de placas de donaciones. Pero en las tabernas de la sierra aún se cuenta su historia como advertencia. De reina a sombra, de imperio a 11 kilos en una maleta. ¿Aprendió? Los agentes dudan. En interrogatorios, soltó. La sierra necesita gente como yo. Arrogancia o verdad cruda. El juicio pende. Si sale en 2030, con 60 volverá. La derrota definitiva no es la cárcel. Es saber que el trono se pudre sin ella. Pero en Ronda, el viento aún lleva ecos de su risa. De la redada al encierro, de la libertad falsa a la entrega fatal. Su ciclo cierra. Pero, ¿y si un hilo queda? Eso, amigo, es para el bloque que viene. Por ahora reflexiona. ¿Cuánto pesa 11 kilos cuando son tu última apuesta? Imagina la noche del 12 de octubre de 2023. Madrid duerme, pero en el centro penitenciario Madrid, Sexti, Aranjuez, alguien no. A las 3:17 horas, salta la alarma del módulo de mujeres. Una interna falta en el recuento. María del Mar Mellado Blanco, la reina de Ronda, con 42 años, y una condena que aún le quedaban 5 por cumplir, ya no está en su litera. Solo quedan las sábanas perfectamente dobladas, un vaso de agua medio lleno y una nota manuscrita sobre la almohada. Gracias por todo. Nos vemos fuera. En menos de una hora, la noticia corre como pólvora. La narco más mediática de Andalucía se ha fugado. 11 kilos de cocaína. 2 años antes, una condena de 8 años y medio recién confirmada por la Audiencia Nacional. Y ahora, libertad. Pero no fue una fuga de película con túneles y sierras. Fue algo mucho más español, más cutre y a la vez más brillante. Un permiso penitenciario que nunca regresó. Quédate. Porque lo que viene es una persecución de 10 meses que tuvo en jaque a 3 cuerpos policiales. Un país entero hablando de ella y un final que nadie esperaba. Todo empezó con una decisión aparentemente rutinaria. En julio de 2023, Instituciones Penitenciarias concede a María del Mar un 3er grado penitenciario por buena conducta prolongada, trabajos realizados en taller y ausencia de incidentes graves. Traducción: fines de semana libres y salidas diarias. Ella misma lo pidió en mayo, con informes psicológicos impecables, arrepentida, integrada, riesgo de reincidencia bajo. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid lo firma el 4 de septiembre. El 10 de octubre le conceden un permiso ordinario de 6 días para visitar a familiares en Málaga. Sale de Aranjuez el martes 10 a las 9 de la mañana con un bolso pequeño, ropa de civil y una pulsera telemática que según el protocolo debía llevar activada. Pero a las 23:59 del miércoles 11, la pulsera deja de emitir señal. El jueves 12, cuando debía presentarse en el CIE de Málaga para firmar, no aparece. A las 14 horas se activa la orden de busca y captura nacional e internacional. En la nota que dejó en la celda, la frase que más dolió a los funcionarios:
Gracias por todo, nos vemos fuera. No era una amenaza, era una despedida educada, casi andaluza.